comunidad, territorio, derechos sociales y toda la información de políticas públicas las escucharás y entenderás en Estamos Atentos, donde la comunicación e información de temas sociales será tu enfoque, con la conducción de Verónica Cancino, Cintia Martínez y Tamara Isla. Todo esto por Radio UCEC, te acompaña siempre. Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo programa de Estamos Atentos, programa que es transmitido por Radio Universidad SEC los días martes a las 18 horas. Hoy tenemos un nuevo invitado que nos estará ayudando en poder entender y conocer los temas de contingencia que tienen que ver con la gestión territorial y el trabajo que se puede hacer, se va a presentar. Pero antes de esto tenemos que saludar a nuestra querida compañera Cintia. Hola Cintia, ¿cómo estás tú? Hola, hola a todos, a todas, muy buenas tardes. Contenta, emocionada por otro capítulo más de este programa tan bueno que ha ido avanzando a lo largo ya de estas semanitas. Muy buen fin de semana, todo muy, muy armonioso. Por acá hubo fiesta costumbrista, así que estuvo súper entretenido con los Vázquez, increíble. Un tiempito de descanso también, un fin de semana largo. Ya aprovechando también que estamos en proceso de tesis, así que vale la pena descansar un par de días. ¿Y tú, Verito, cómo estáis? ¿Cómo lo pasaste el fin de semana? Muy bien, sí. Descansé poquito, porque me dio por salir. Pero bien, bien. Es bueno de repente salir a ver a los amigos, a la familia. Ya, Cintia, tú que conoces a nuestro invitado, me gustaría que los presentaras para que demos inicio a toda esta conversación agradable que vamos a tener esta tarde. Ya, amigos, amigas, ¿se acuerdan que al principio de este programa, cuando yo me presenté, les conté que yo soy de la región de O'Higgins, específicamente la comuna de Pichilemu? Y el invitado que tenemos es administrador municipal de la comuna de Marchihue, también fue ex candidato alcalde por la comuna de Pichidegua, es un trabajador social nato, ya el hecho de recorrer las calles, para ser partícipe de la comunidad, es don Cristian Pavés, el que nos va a estar acompañando ya hoy día, con la intención de conocer lo que es la gestión territorial, cómo se trabaja acá en las zonas más rurales, conocer los pros y los contras de ciertas situaciones que van pasando. Así que, don Cristian, preséntese, muchas gracias por su compañía hoy. Primero, muchas gracias por la invitación y esa gran presentación, un poco exagerada de Cintia. Saludar también a Verónica y feliz de poder cooperarle pues, en su programa, en las preguntas y contarle también cómo se vive desde regiones, desde comunas pequeñas, cómo se hace parte, ¿cierto?, del desarrollo de cada una de las comunas. Y bueno, iremos comentando durante el transcurso de la conversación, ¿cierto?, cuál es la visión que uno tiene desde este particular mundo en que nos enfrentamos en los servicios públicos, que son las municipalidades. Súper, don Cristian, sí, no, clarito. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en las gestiones municipales, tanto de manera interna, externa, su vida comunitaria, digamos? Claro, mi profesión base, yo soy abogado. Me acerqué al mundo municipal en esa función, como asesor jurídico. He estado ya en 4 municipalidades acá de la región. Y los últimos 2 que me tocó desempeñar fue en el cargo de administrador municipal, que es por descripción de la propia ley orgánica, ¿cierto?, el colaborador más directo que tienen los alcaldes o alcaldesas en la gestión municipal, ¿no?, de la planta directiva, una persona de confianza técnicamente, es decir, son aquellas personas que tienen que elegir el alcalde, que significa que uno lo pueden remover, ¿cierto?, en cualquier momento, con una especie de ministro, ¿cierto?, que tienen los alcaldes en las distintas municipalidades. Y en el último periodo fui 3 años administrador municipal en la comuna de Palmillas, hasta que, como usted indicó, Cintia, yo renuncié para poder ser candidato, y cuando asumió el nuevo alcalde de Marchihue, Cristian Salinas, acá una comuna vecina a Pichidegua, para las personas que nos ubican hacia la costa, la provincia de Cardenal Caro, cercano costero de nuestra región.
lo estoy acompañando desde que asumió el 28 de junio, él asumió el año pasado, y estamos acompañándolo durante este periodo. Una municipalidad, ¿cierto?, pequeña, 8.000 habitantes en la comuna, sí que es un desafío bastante bonito ahí de poder estar llevando a cabo eso. Muy bien, sí, nosotros hacíamos, como dijo la Cintia, hemos hecho alguna comparación en el trabajo que se hace a nivel nacional y regional, que a veces es diferente por la cantidad de personas. Por ejemplo, yo vivo en San Joaquín, acá puede ser mucho más habitante que Sí. la comuna que trabaja usted, Considerablemente. pero el trabajo sigue siendo el mismo. El Sí. acercamiento a las personas, el trabajo territorial. En ese sentido, cuando fue candidato, vivió eso del trabajo territorial, ¿cierto? De el No, puerta a claro, puerta. exactamente, sí, sí. A mí me tocó además una cosa muy especial, digamos, que no lo voy a olvidar. Me tocó esa campaña en pandemia. Algo Sí. muy complejo de llevar a cabo. Sobre todo lo que usted indica, Verónica, que esto de hacer puerta a puerta. En pandemia era bastante complejo. Y lo hizo una campaña muy distinta. Sobre todo que en la parte rural, efectivamente, a diferencia del uso de los medios de comunicación que pueden ocurrir en comunas que son más grandes o el tipo de redes, en las comunas como las nuestras, efectivamente uno tiene que recorrer persona a persona, Uh-huh. cada parte del territorio. Entonces fue una muy buena experiencia, que uno, bueno, lo ha ayudado el hecho de haber trabajado, ¿cierto?, siempre con personas, atención de público, pero el recorrer el territorio es toda una experiencia que permite una cercanía que en realidad es imposible de poder tenerlo de otra forma que no sea este casa a casa, esta conversación, digamos, en los espacios de las personas, que es muy distinto cuando las personas van a la oficina. Le puede pasar a usted también, Verónica, en San Joaquín, Sí. que, claro, cuando los funcionarios públicos recibimos a las personas en nuestro espacio, digamos, el local es uno, y la persona es quien es atendida. En el caso de cuando uno va a los territorios, el espacio natural es el de ella, y uno es el que se integra, ¿cierto?, a esos espacios. Por tanto, la cercanía o no que se puede llegar a tener es lo clave para poder cumplir esa expectativa. O sea, si uno rompe efectivamente ese grado de confianza que las personas le pueden o no dar, significa que es exitoso o no la intervención que uno puede hacer en el territorio. Eso requiere poner mucha atención en lo que uno tiene que hacer para lograr esa conexión, y que tiene que ver mucho más con entender la realidad de la persona que uno está visitando. Uh-huh. Es Para poder, importante ¿cierto?, eso, la empatía, lo que hablábamos en los programas anteriores, y más aún siendo un ente, una entidad pública. Importante conocer y empatizar con la persona con la que estamos conversando. O sea, no solamente en este caso porque porque era una campaña, sino que porque hay que conocerle el contexto de las personas, lo que uno está viviendo, como para poder después gestionar algún cambio o alguna intervención que sea significativa para la comunidad. Claro, observar con mucha atención y tener efectivamente la capacidad de escuchar también, Sí, po. y interpretar, ¿cierto?, gestos, palabras, acciones, porque también la comunicación no verbal en este tipo es súper importante, porque uno tiene una forma, y les va a pasar a ustedes también por la formación que van a tener en el tema de trabajo social. Uno utiliza mucha terminología de carácter técnico, Uh-huh. y a veces el lenguaje, que es tan rico para poder comunicarse, también a veces el lenguaje aleja a las personas. O sea, puede tener un uso de un lenguaje muy técnico, muy formal, por ejemplo, y eso impide a veces que uno tenga esa cercanía. Entonces hay que estar muy atento en esa forma eh, de compenetrarse con las personas, para, como usted indica, Cintia, usar el tema de la empatía. Efectivamente, llegar a ponerse en el lugar de otro. Tener la capacidad primero de escuchar, porque a ustedes les va a pasar después, o seguramente en las prácticas que ustedes ya tienen, las personas, cuando uno parte de una intervención, con lo que está pasando hoy día, las personas primero a uno le dicen bastante cantidad de cosas, pues se liberan de cosas, Sí.
o le dicen cosas que efectivamente uno no tiene por qué, no es responsable, ¿cierto? Por ejemplo, una mala experiencia en un servicio público, en una atención de salud, en otros casos, y las personas, claro, al que ven primero le dan, ¿cierto? Le dan con todo, tener esa capacidad, ¿cierto? De no enfrentar a la persona. A mí me pasó mucho, digamos. Eh, pero eso requiere mucha preparación, paciencia y tiempo. O sea, ahí no te sirve Oiga, andar apurado. don Cristian, ¿y por qué cree usted que existe todavía este tema de que la comunidad no se siente parte de los municipios? Esto como de que la gente se moleste con el candidato, por ejemplo, y lo digo porque yo también me he visto en esa situación, que vienen nuevamente a tu casa y tú decís, chuta, pero ¿sabes qué? Hace 4 años atrás aquí me ofrecieron el alcantarillado y el alcantarillado todavía no está. Por Sí. ejemplo, una de las tantas que nos ha pasado. ¿Y por qué cree usted que todavía no hay una conexión significativa entre las personas, los entes municipales, o por qué todavía esta relación no se da? Porque yo creo que los servicios públicos efectivamente se han alejado de las comunidades en la hora de tomar decisiones que efectivamente afectan a las personas. Entonces, las personas simplemente no se sienten parte. Pues yo creo que solo votar cada 4 años no es lo más importante para las personas, en la medida que durante todo el resto del periodo tú te olvides. Eh, y se sienten al margen de la toma de decisiones. Entonces, cuando tú te sientes al margen de la toma de decisiones de algo, lo ves como algo ajeno, distinto a ti. Y eso hace que uno se desafecte emocionalmente y se termine molestando, que las cosas se hagan al margen de lo que tú piensas, digamos, y sin que uno tenga una intervención clara durante los procesos. Entonces, tampoco lo que usted indica, ¿cierto? Se prometen cosas, después no hay un seguimiento. Eh, pero eso habla un poquito de lo que de lo importante, ¿cierto? De la cercanía que tienen que tener los servicios públicos con las personas. Es bien complejo porque eso requiere mucha comunicación, eh, tener un alto porcentaje, ¿cierto? De vocación de la parte pública. Eh, yo creo que a los servicios también les falta un poquito el tema de la vocación. De repente la parte pública, lamentablemente, y a lo mejor ustedes con la profesión que van a tener van a trabajar la parte pública, de repente se menosprecia un poquito lo que es ser funcionario público, en el sentido de que como se realza mucho entre el sector privado, como que la mediocridad se queda al servicio público y la excelencia se va al servicio privado. Yo creo que eso también hay que derribarlo. Yo he conocido muchas personas, digamos, de gran valía que están en la parte pública, que dan ejemplo de aquello, o también en la parte privada, pero yo creo que un poquito van en aquello. Y que, bueno, la labor que usted desarrolla, por lo menos, si usted trabaja en el área de educación, que va a ser siempre un área primordialmente pública, y en los dos colegios que usted hace, que son colegios pequeños, comparados, ¿cierto? Además, en la propia comuna de Pichidegua, ¿cierto? Comparado con el resto, San Roberto puede ser más grande, pero Caleuche es Sí. un microcentro. Ujú. Requiere una alta vocación. Entonces, yo creo que hay que reivindicar un poquito la parte pública para que las personas puedan sentirse más identificadas eh, con lo que hacen, digamos, o con lo que los servicios públicos hacen ¿Cómo se une ahí el durante los tema procesos. que conversábamos la semana pasada con el tema de los territorios, de sentir pertenencia Sí, y de pensar en el querer cambiar, en que basta con que uno, por ejemplo, a mí me pasa mucho, yo como usted bien dice, trabajo en escuelas municipales, en escuelas públicas, de las cuales nunca hemos tenido buenos resultados, los niños le ponen empeño, pero una escuela son muy vulnerables. Pero hay que creer que lo podemos cambiar, hay que creer que tenemos las herramientas, las profesionales en general que estamos en el área, podemos hacer ese cambio. uh-huh. Y lo hablábamos la semana pasada también, cómo esto lo cambian las organizaciones. Sí. La organización territorial, como una organización social puede hacer un cambio en una comuna, en un sector, y puede ampliar la mirada y podemos hacer un cambio más grande, pero siempre va a valer el querer cambiar, el que la persona que está ahí quiera hacer el cambio, generar un poco Es que, por el ejemplo, en el cambio. caso de las organizaciones, me permite hablar un poquito de lo que a lo mejor conversaron en el programa pasado. Eh, Hay un principio básico que es importante que se respete también, que es la autonomía de la organización. En Chile se tiende a instrumentalizar mucho la institución. Entonces, los dirigentes, hombres y mujeres, ¿cierto? Pasan a ser un poco dependientes de la autoridad como de turno.
en el sentido de que es poco democrático, porque tú la contradices, se te perjudica. Y en las comunas más pequeñas es más fácil que ocurra que, por ejemplo, en San Joaquín, donde trabaja Verónica, que es una comuna más grande, donde tú efectivamente, por ejemplo, al alcalde o alcaldesa se lo ves menos. En una comuna pequeña la autoridad es muy presente, pero se ve muy, muy a menudo, o debería verse. Sí. Entonces hay una comunicación más directa. Y el tema de la autonomía de las organizaciones, de los distintos sectores, debe ser algo que debe ser efectivamente practicado, en el sentido de tener tolerancia, ¿cierto?, a la crítica, y además tener esa independencia para lo que fueron creados por las organizaciones comunitarias, ¿cierto?, principalmente las juntas de vecinos, que son las más clásicas, son para representar los intereses de la comunidad, pues no para agradar a la autoridad. De repente un poquito ahí puede pasar aquello eh, que tú dices, que a lo mejor después las aspiraciones de las personas se frustran un poquito por aquello, digamos. Entonces, claro, hace falta en Chile un ejercicio más de tolerancia. Estamos viviendo a mí me preocupa el nivel de intolerancia que uno ve respecto de cómo la falta de argumentos, ¿cierto?, se reemplaza con el tema, ¿cierto?, de desacreditar al que está al frente. En la parte pública eso es bastante complejo, porque la gente a veces entra a hacer el trámite, ¿cierto?, como con una posición como negativa, de que te va a ir mal y qué sé yo. Entonces, eso hay que tratar de derribarlo. Y en los territorios más pequeños como es Pichidegua o Machihue, diferencia, ¿cierto?, lo que puede ser San Joaquín, aunque también pueden tener, ¿cierto?, sus características, el servicio público por clásico y único principal es la municipalidad. Quizás en las ciudades que son más grandes, en Rancagua, donde tú tienes algunos otros servicios de gobierno y otros tipos de agencias estatales que permiten también complementar la gestión pública en las municipalidades, o sea, en las comunas pequeñas, solo en la municipalidad. Entonces ahí radica toda la fuerza del Estado, y eso lo hace complejo. Entonces, la vocación que uno debe tener, la forma de trabajar, requiere a veces quizás más preparación de lo que uno piensa. Y, pues como digo, la cercanía con las personas es mucho más efectiva. Se hace presente. Y si ya no está la municipalidad, la ausencia, ¿cierto?, del propio Estado en cada uno de esos territorios es muy grande y la gente lo siente. Y quizás y ahí viene un poquito la pregunta que usted decía, Cintia, o la interrogante, ¿cierto?, ¿por qué las personas se sienten lejanas? Sí. Eso era Es un lo tema que yo complejo que quería- además se está desarrollando ahora en Chile. es lo que yo le quería comentar cuando usted dijo el tema de la frustración. Por ejemplo, en su candidatura le tocó periodo de pandemia, pero anteriormente ya venía el descontento de las personas con el estallido social, y que después pasó que la gente se empoderó, pero negativamente, que iban al tiro al choque, a la pelea, al decir lo malo y no buscar solución, no iban con esa esperando de Claro. llegar a un acuerdo, no había una política participativa donde podíamos conversar y buscar un acuerdo, sino que era el atacar. Y eso también No había opción de todavía se acuerdo ve. en ese instante, pues. Y todavía se ve, porque por eso la gente llega a las municipalidades con, ay, que mucho papeleo, mucha burocracia, me hacen subir, me hacen bajar, voy para allá, para acá y no soluciono nada, llevo 4 años. Y Exacto. eso ya es como un discurso. Y es un discurso que Sí, cada persona que va a la municipalidad llega al mismo discurso, pero ni siquiera trata de ir con una, ¿cómo se dice?, positividad, de decir, no, voy a ir, sí. ya, lo voy a solucionar. No, va al tiro al negativo, y eso provoca que todo el proceso del trámite que tenga que hacer se vuelve negativo, Sí. hay choques, la Sí. gente alega, se va enojada, hay insultos, ya empieza la agresión, y ya. Sí. Y aparte desde las dos partes, de los trabajadores públicos, pasa también que ya como que se aburren del ataque y siempre están a la defensiva, y una persona que va siempre al ataque, entonces se vuelve como una pelea, po. Sí. Sí. Yo creo que usted, el diagnóstico que hace Verónica, yo lo comparto, sí. Por eso le decía, que la falta de argumentos que tenemos también, la vocación que debe tener la parte pública, eh, y entender, ¿cierto?, que el respeto tiene que ser mutuo. Yo también he visto con estas comunas que son más pequeñas, efectivamente el conflicto en ese tipo de cosas se da en menor medida, pero también las personas llegan con un peso negativo como al inicio. Sí. Claro, eso requiere tener mucho más, Sí. más paciencia, lo que tiene que tener uno, pero además viene un poco lo que hablaba yo delante, que tiene que ver con esta cosa, lo negativo que se ha transformado en la parte pública.
yo creo que eso hay que tener cuidado con ese tipo de lenguaje porque se desacredita a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, de una manera muy global. Todas Sí. diputadas y empresas. Eh, Ujú. y profesiones como la que desarrollan ustedes, ¿cierto? Los distintos, principalmente de desarrollo comunitario, digamos, que pueden ser más o menos amplios de acuerdo, ¿cierto?, a la capacidad de la municipalidad o la población que tiene. Son personas que están ahí más bien por sus capacidades y formaciones técnicas que por el hecho de tener, ¿cierto?, un privilegio por sobre otro. Entonces, estas generalizaciones que se hacen, yo lo encuentro en el sentido de que como que son todos iguales, yo lo encuentro un poquito peligroso, ¿ya? Y en la formación de profesionales como lo que están haciendo ustedes, yo creo que hoy día la van a tener más complejo que como lo tuvieron antecesoras, digamos, trabajadoras sociales que partieron hace más tiempo que ustedes. Ujú. Pero bueno, es lo que hay en el país actualmente y hay que enfrentarlo. Esquivarlo sería también un error. Yo creo que hoy día esas cosas que estamos hablando son cosas que ocurren y que uno tiene que estar preparado para eso. Y la formación que ustedes están teniendo tienen que estar enfrentados a aquello. No tener una visión romántica de cierto de lo que pasa en las comunas, digamos, en las municipalidades, sino que es una realidad. Pero que sin embargo, a partir de lo que uno puede hacer en la parte pública, uno efectivamente le puede cambiar la vida a muchas personas Sí. con el desarrollándose profesionalmente. Efectivamente, a diario, tanto, bueno, usted, Verónica, seguramente lo piensa, Joaquín, uno puede hacer cosas a diario, desde pequeñas cosas Sí. hasta cosas que son más grandes, que efectivamente pueden cambiarle mucho la vida de las personas. Y eso es lo entretenido, yo. Me preguntarán por qué hace eso, porque yo creo que en comunas como las nuestras, digamos, tú, a partir de determinado tipo de proyectos, iniciativas, nuevos programas, uno efectivamente le va cambiando la vida a las personas. A lo mejor no de manera inmediata, y ahí un poco falta lo de la inmediatez que usted dice. No hay soluciones mágicas inmediatas, pero sí a largo plazo. Y eso es lo que, pero eso es lo que hace que uno se mantenga en la parte pública. Tiene efectos que son positivos, ¿cierto?, para la comunidad, o logros que uno ha tenido que después uno observa, ¿cierto?, y se siente además satisfecho. Que no tiene que ver con el sueldo, sino que con el hecho, ¿cierto?, de haber podido desarrollar una actividad, un programa o un proyecto, ¿cierto?, que uno después ve con orgullo que tiene, por ejemplo, una proyección en el tiempo. Sí, que funcionan. Es lo que decía usted, Exacto. me imagino el tema del término este que se ha usado últimamente, que es la escucha activa, donde no Sí, solo escucho, sino que analizo y mi expresión corporal le está dando la atención a la persona que va. Como sí, yo no le Exacto. pongo no pongo una cara de me está importando lo que me estás diciendo, ya la gente se siente rechazado. Y lamentablemente, como decía usted, esta generalidad de que todos los que trabajan en el sector público son desagradables, que es como así, porque eso es Esa como es te la decían. frase O, célebre. o por ejemplo, si tú trabajas en Oye, el la... hecho de que tú sabes que tienes que ir a la municipalidad es una cosa que te apesta. Sí, Te dicen ya, tienes que ir ¡ay, qué lata! Porque vas ya predispuesto a la situación, sabiendo que quizás no va a ser así. Pero este tema también que hizo la Vera es súper importante, la escucha activa, porque para uno, ciudadano, es súper importante que tú vayas a un lugar donde supuestamente va a tener algún apoyo en lo que necesitas hacer, pero que sepas que le está importando tu problema, pues, que te van a escuchar, que te ponen atención, que quieren ser parte de buscar una solución, pero no así como que pasa muchas veces también, ya, ok, lo vamos a archivar y te llamamos. lo que pasa es que, por ejemplo, hay detalles pequeños, uno puede hacer saludar a la persona, no ser una cosa muy automática, porque la gente también a veces siente que uno da lo mismo. Volver un poco también a lo que fue una sana convivencia. Yo creo que no puede ser un tema de un enfrentamiento, porque hay varias formas de decir que no. Tú puedes decir que no explicando Sí. por qué lo estás ¿por qué haciendo. no? Y otra cosa es simplemente decir que no, y la gente muchas veces no entiende. Volvemos al uso del lenguaje técnico. El tema de la pandemia, bueno, ustedes que manejan el tema, ¿cierto?, de las ayudas sociales, ¿cierto?, y todo lo que son estos sistemas de ayuda, algo que cuesta muchísimo que la gente entienda, que tiene que ver, por ejemplo, con el registro social de hogares, que efectivamente la forma que quién lo administra, cómo se complica, efectivamente es algo muy difícil de poder entender.
pero ahí hacer unos esfuerzos, ¿cierto? Para que la gente llegue a entender efectivamente dónde está, cuál es el nivel de problema que tienen o cómo solucionarlo, o sea, darse ese tiempo. De repente uno no se da el tiempo y la persona queda en el fondo a veces más desorientada que, como digo, eh, por eso yo te indicaba al inicio de tener esta vocación, este tiempo, y dárselas de prepararse, ¿cierto?, para la atención del público y andar siempre muy atento, ¿cierto?, de los requerimientos de las personas. Dar una buena atención a todos nos gusta, digamos, a uno mismo le gusta que lo atiendan bien, digamos. Sí. Y yo cuando voy a un servicio público y me atienden bien, se lo señalo al colega público que está al lado cuando algo me pareció bien. Yo creo que esos reforzamientos positivos también son necesarios Son necesarios. en Chile. Este nivel de un poquito de agresividad que hay, de temor. Tú prendís la tele en la mañana, tomás desayuno, ¿cierto? Te ves como asustado, pues nosotros a lo mejor siempre nos pasa menos, pues aquí felizmente estamos un poco más alejados del tema ¿cierto? De tener más problemas, ¿cierto? Por nuestra seguridad, pero igual tú te ves como preocupado, Entonces, Claro. dar certeza a las personas debe ser algo que nosotros deberíamos propender en la parte pública. Yo creo que es una buena técnica, ¿cierto? De comenzar una buena atención. Y también cuando tú vas a explicarse tus proyectos a los territorios. Cuando uno va a explicar un proyecto, ¿cierto? Vamos a remodelar, ¿cierto? Sé yo, vamos a hacer con la reposición, ¿cierto? De la escuela de la Argentina, que es una escuela, ¿cierto? Chiquitita donde tú vives. Sí. Plantearlo en términos positivos, que la gente sienta que se va a perder. Por ejemplo, lo primero que te van a decir, claro, la escuela va a quedar bonita, pero funciona igual de mal, por ejemplo. Lo primero que te dicen es como cuando uno hace una posta o hace un Cefam, Sí. ¿cierto? O hace, claro, ¿eh? No se hagan nada con hacer los nuevos y se van a atender igual de mal. Entonces, Igual por va a haber ejemplo, ¿qué lista de puede ser una? espera, igual va a haber todo. Exacto. Claro, pero efectivamente, y a ti te puede pasar, Verónica, que un mejor espacio, digamos, donde se desarrolle profesionalmente, por ejemplo, el área de la salud, el área de la educación, sin duda que permite que tú hagas mejor tu trabajo. Sí. Y efectivamente, ¿cierto? A veces hay Sí. espacios laborales que no permiten que las personas se desarrollen, ¿cierto? De manera más completa. Puede pasar, por ejemplo, en los pies, ¿cierto? Que están en los establecimientos educacionales, que no tienen dónde atender, porque son programas, ¿cierto?, que están nuevos Exacto. y la infraestructura de la escuela no No reconocen el tema estaba de los programas, contemplado. no están No. contemplados, entonces no hay una sala, entonces No. tú no vas a estar hablando con el alumno o la alumna de esto delante de los demás o los papás. ¿Sí? Entonces pasan ese tipo de cosas que uno Sí. dice, oye, deberían intervenir, sí, porque si no están dadas las condiciones mínimas, eso no puede ocurrir. Claro. Sí. Claro, y ese es un tema, un tema súper complicado porque a nosotros nos pasa a diario, porque yo soy asistente del programa de integración, Ah, mira, que tú sacas niños, por ejemplo, y el sí, comedor no es un lugar apto para trabajar. sí, ¿Y qué causamos? En uno como adulto, una tipo frustración, un poco incómodo, y para el niño cero aprendizaje. Cero aprendizaje si lo tenemos en un lugar donde está helado, donde hace frío, donde de repente hay olor a comida, que no tiene sentido. entonces, No, como no se país, puede. nosotros tenemos cosas muy adelantadas como país, que tú te puedes comparar en otros lados, pero cuando tú bajas al nivel como el nivel que lo estamos haciendo nosotros, puede ocurrir lo que te indica. Si yo voy a visitar cierto un establecimiento, me dice, aquí está el programa de intervención, digamos, cierto, especializado, y voy a estar en el comedor. Sí. No es Claro. un lugar, no es el lugar indicado. Entonces, o puedo pensar, ¿cierto? Por solo Sí. mirar, decir, en realidad este programa, en este establecimiento, es tan poco importante que funciona en el comedor. Y me quedo con esa Esa impresión. impresión. Claro. Claro, Sí. nos puede pasar con el tema de los adultos mayores, ¿cierto? Que seguramente tú visitas distintas sedes Sí, club de adulto y mayor. tienen en las comunas, claro, entonces algunos funcionan muy bien, son lugares bastante adecuados, y hay otros que funcionan, ¿cierto? En lugares que no son los más dignos para que la gente se pueda reunir. No. Entonces, claro, como país todavía estamos lejos de tener este nivel de desarrollo, pero esos son los desafíos, po. Los desafíos que uno tiene que plantearse, que efectivamente tú les puedes cambiar la vida de una comunidad, ¿cierto? Un establecimiento, ¿cierto?, que reconozca todas estas nuevas exigencias, por ejemplo, en una comunidad rural, ¿cierto?, que son estos programas especializados, que tengan un espacio donde los profesionales, que generalmente son bastante jóvenes, ¿cierto?, se puedan desarrollar de mejor manera.
O en las ciudades, por ejemplo, como usted dice, ¿cierto? Con espacios que sean más abiertos, donde la comunidad se reúna en lugares que son dignos. Hay sedes, ¿cierto? Que a lo mejor a usted le ha pasado, Verónica, que no invitan ni a reunirse porque son heladas, no dan ganas, sucia, chica, claro, sin luz. Sí. Claro, con sillas todas distintas. Entonces, porque, claro, uno no es que se fije en eso, digamos, pero hace que eso también, ese entorno, ¿cierto? Atenta, ¿cierto? Contra esa debida organización que uno tiene que hacer. Ahora, superar eso es la labor que tiene que hacer uno. Uno tiene que sobreponerse a esas dificultades. Y son los desafíos que tú a diario desarrollas. Y es lo que uno, claro, es lo que uno tiene que hacer a diario. Uno en las comunas como las nuestras, donde, por ejemplo, nosotros tenemos una pequeña dotación de funcionarios, las labores que hay que hacer son múltiples. Tú no tienes que encasillarte solo en una función. A mí, como administrador, me toca hacer de todo. Subrogo colegas cuando no están, entonces hago funciones, ¿cierto? Que naturalmente a lo mejor no debiera hacer, pero que tú tenés que hacer. Digamos, trabajas estrechamente siempre en todo lo que son los temas sociales. Sí. A mí me toca trabajar mucho en esta área. Sí. Así que por eso son temas hay que saber un poco de todo. Sí, y son temas que se van dando y que vamos a ir conociendo con opiniones, conversaciones de distintos. Queremos abarcar una cantidad de personas que estén ya trabajando in situ, que estén recién, que estén en la política, distintas aristas que nos puedan ayudar. Y por eso quería informarles que la conversación de hoy día estuvo muy entretenida y se nos pasó la hora. Volando. Don Cristian, queríamos agradecer y dejar, ojalá, la puerta abierta para que más adelante volver a conversar sobre otro tema que también nos pueda ayudar. Sí, pero no, lo importante, digamos, es poder haber podido ayudarla, ¿cierto?, en este programa, es importante, y temas que son relevantes, ¿cierto? Y motivarla a ustedes dos que van a, primero, que están perfeccionándose en algo nuevo, en una nueva carrera que van a tener ustedes dos, pero lo principal, ¿cierto?, es que una vez que estén ya en plenas funciones como trabajadoras sociales, tengan esta ímpetu y vocación que han demostrado en el programa. Así que las felicito y que sigan adelante. Y que muy buena idea este programa, de conversar de temas que son de contingencia y que permiten acercar temas que a veces son como más fríos a algo más normal de que el día a día, ¿cierto?, el que va a provocar el cambio a las personas. Ya. Muchas gracias por poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Nos despedimos de todos. Muchas gracias por su atención. Entonces recuerden, todos los martes nuestro programa Estamos Atentos, dándole las gracias a don Cristian por habernos acompañado y esperemos nuevos participantes y que él nos pueda volver a acompañar más adelante. Así que nos despedimos de todos. Se nos hizo cortísimo hoy día. Todos los martes a las 18 horas por Universidad SEC. Comunidad, territorio, derechos sociales y toda la información de políticas públicas las escucharás y entenderás en Estamos Atentos, donde la comunicación e información de temas sociales será tu enfoque, con la conducción de Verónica Cancino, Cintia Martínez y Tamara Isla. Todo esto por Radio SEC. Te acompaña siempre.